Pregunta 38. Considera los números reales a y b distintos de cero y un c número real negativo. Si el vector a, b está en el segundo cuadrante del plano cartesiano, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es siempre verdadera? Necesitamos primero que todo antecedentes de esto. Como que, por ejemplo, los cuadrantes me van a dar mucha información del vector a, b, ya que, por ejemplo, en el primer cuadrante tenemos los números positivos como positivos. En el segundo cuadrante tendremos los números negativos como positivos. En el tercer cuadrante tendremos coordenada negativo como negativo. Y en el cuarto cuadrante tendremos positivo como negativo. Entonces, si nos dicen que A y B, A, B está en el segundo cuadrante, eso quiere decir que el vector va a estar entonces ubicado por acá. Va a tener esta forma. Lo que me indica entonces que la coordenada X va a ser asociada a la A, la cual va a tener entonces un valor negativo. ¿Sí? A, B. Entonces acá me dan la información de que el A va a ser negativo. A entonces va a ser un número negativo. Y el B va a ser entonces un número positivo. El C, por otra parte, ya nos indican que es un número negativo. Bien, entonces tenemos que revisar alternativa por alternativa, viendo entonces dónde está lo que nos quieran decir. Por ejemplo, nos dicen que el vector A más C, B más C, está en el tercer cuadrante. Si la alternativa A me dice que si esto está en el tercer cuadrante, primero que todo, A más C tiene que darme un número negativo. Lo cual es correcto porque la suma de un número negativo con la suma de un número negativo me da efectivamente un número negativo. Sin embargo, B más C también tiene que darme negativo si está en el tercer cuadrante. Pero B es positivo y C es negativo. Y la manera en que yo tengo para asegurarme de que esto sea una suma negativa es que el C sea mayor que B, pero no nos dicen nada sobre los valores de B y C. Por lo tanto, no puedo asegurar nada. En la alternativa B me dice que el vector C, A, B está en el primer cuadrante. O sea, A, B me tiene que dar positivo como positivo. El C es negativo, que está multiplicándose a un número negativo como positivo. Y esto me da como resultado positivo, negativo, que es distinto a lo que yo esperaba, si estaba en el primer cuadrante. Entonces la alternativa B no puede ser. La alternativa C me dice que el vector A menos C, B, está en el segundo cuadrante. Primero que todo, A menos C me tiene que dar, si está en el segundo cuadrante, algo negativo. El A es negativo, pero si yo le resto un número negativo, es lo mismo que estar sumando un número positivo. Y eso dependería entonces del valor de C. ¿Sí? Entonces, si eso depende de un valor, no es nada fijo, al menos para el segundo cuadrante. Tiene que ser sí o sí negativo. Nada debe depender de valores. En la alternativa D, tenemos que el vector A, menos CB está en el tercer cuadrante. Pero si está en el tercer cuadrante, el A tiene que ser negativo. Ok, eso es correcto. El B tiene que ser, bueno, la coordenada que está entonces en la segunda parte, menos CB, tiene que ser negativo, si está en el tercer cuadrante. Y esto sería menos
multiplicado por menos, que corresponde al signo de C, y el B que es positivo. Menos por menos es más, entonces esa multiplicación me da positiva. Por lo tanto, la alternativa D no es posible. Y me queda la alternativa E, que me dice que B, A más C, está en el cuarto cuadrante. O sea, que B, A más C es un número positivo, negativo. Y efectivamente por descarte llegamos a esta alternativa, pero también nos damos cuenta de que B es efectivamente positivo y A más C, que fue nuestra primera observación, nos da un número negativo, ya que la suma de dos números negativos me da negativo. Por lo tanto, la alternativa E es la correcta.